para ver más alto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Felices de que estén compartiendo hoy día con nosotros esta linda visita. Agradecemos a Mauricio Weibel haberse dado el tiempo de venir a compartir con nosotros, ¿no? De venir a la ruralidad, con todo lo que eso implica. Bueno, eso es lo que vivimos nosotros todos los días. Bueno, la presentación está, no sé si de más, pero Mauricio Weibel es un conocido periodista de investigación. Ha hecho, bueno, ahí tenemos muestras de los libros, Traición a la Patria, pero hoy día vamos a enfocarnos en el libro El País del Silencio. Para nosotros como Corporación Memorial Onquén es muy importante trabajar permanentemente por el rescate de la memoria histórica, la promoción y defensa de los derechos humanos, y es por eso que insistimos y resistimos en esta porfiada memoria. Agradecemos a los dueños de casa, a la Biblioteca Pública de la Isla de Maipo, un espacio que siempre está abierto para todas las expresiones del arte, para la lectura, para la literatura y para estas reflexiones sobre memoria. Este panel está compuesto por Mauricio, por Isabel Madariaga, una vecina que se acercó hace un tiempo a vivir a la isla de Maipo. Ella es abogada de derechos humanos. Y tenemos a otro invitado, que es Sebastián. Él es el coordinador técnico pedagógico de educación media de la Corporación de Educación de Isla de Maipo. Queremos tener este panel diverso en que se conjuga la experiencia personal, la literatura, la investigación, el derecho y la perspectiva de la educación. Agradecemos también en este momento a Sebastián, ya que estamos terminando un hermoso proyecto que nos financió el gobierno regional, que fue llevar dispositivos culturales que trabajen la memoria en los liceos públicos de la isla de Maipo. Y fue una experiencia maravillosa que tuvo muy buena acogida en los profesores, en los directivos, pero sobre todo en los niños y las niñas, y de los cuales nos sorprendimos con muchas reflexiones y con muchas experiencias que ellos tenían que contar. Las violaciones a los derechos humanos en Isla de Maipo tienen su consecuencia hasta el día de hoy. Y esos chicos que estaban en los colegios nos narraban las historias que les contaron sus padres, que fueron testigos de detenciones, que vieron sufrir a muchas familias, y ellos también querían reflexionar al respecto. Así que agradecemos a la Corporación de Educación que nos permitió entrar a ese espacio y poder abrir la memoria en las juventudes. Nos faltan las niñeces, pero es un trabajo pendiente. Los dejo entonces con Mauricio, nuevamente agradecerle que esté acá, con Isabel y con Sebastián. Vamos a mantener ese mismo orden. Mauricio presenta, nos explica su libro, después comenta Isabel y Sebastián, y abrimos una ronda de preguntas a todo el que quiera participar. Muchas gracias a todas y todos por estar acá nuevamente, y esperamos que nos sigan acompañando en todas las actividades que realizamos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, no hay mucho que agregar. Darle la bienvenida acá, ¿no es cierto?, a Mauricio y a esta mesa, a este panel, para que hoy día nos pueda acompañar. Como decía Yoska, bueno, la biblioteca es un espacio abierto a la comunidad, en donde siempre estamos llanos a recibir este tipo de
actividades u otras que tengan que ver también con el conocimiento, con la entrega y con además también cómo visualizar, ¿no es cierto?, la diferente manifestación artística. Y por supuesto estamos muy contentos de que estés con nosotros, y justamente en la mesa pusimos unos libritos que están en la colección de lo que es la Biblioteca Pública de Isla de Malta. Solamente darle unas recomendaciones, ya los teléfonos, por supuesto, ¿no es cierto?, bajamos en lo que es el volumen de los teléfonos. A veces, como estamos al frente de los bomberos, suena la alarma por algún motivo, ya no se asusten. Y bueno, y en caso de algo que podría suceder, tenemos que nuestra salida es hacia el interior de ella. Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos, y bueno, comencemos a disfrutar también de esta linda jornada que hemos organizado y que hemos también tratado, ¿no es cierto?, de entregarle a ustedes en la comunidad. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? Todo lo que quieras. Primero que nada, disculpa por el atraso, pero había salido a las 5:20 Santiago y está con horrible. Voy a llegar antes, con tiempo, ¿no? Y no sucedió eso. Así que bueno, eso. Bueno, ¿se escucha bien, no? Sí. Bueno, la verdad es que antes de comentar nada del libro, quisiera hacer una reflexión anterior, ¿no? En la muy larga historia de la humanidad, en los miles de años de la humanidad, solo hay dos países que han logrado hacer, con errores, con deudas, con déficit, verdad, justicia y memoria, ¿no? Que son Chile y Argentina, con diferencias, sí. Esos procesos no existieron en la Sudáfrica de Mandela, no existieron en el Uruguay de Mujica, ni en el Brasil de Lula, solo acá, ¿no? Acá en Chile hay 250 militares encarcelados, algunos en Punta Peuco, otros en la cárcel de Colina de alta seguridad. En Argentina son 350. Entonces es una situación bien excepcional, ¿no? Es una situación de la cual, pese a todas sus deudas o a todas sus deficiencias o a todos sus dolores, de la cual tenemos que sentirnos muy orgullosos y orgullosas. Y es algo que se construyó el teléfono. Y es algo que se construyó no tanto por los gobiernos o las políticas, sino que se construyó, se armó, ¿no? Se entretejió justamente por actos como este, cotidianos, sociales, barriales, humanos. Así que nada, antes de partir hablando del libro, muchas gracias por lo que dijeron las personas que la antecedieron, por seguir manteniendo la memoria viva, que es nuestro futuro, ¿no? Yo siempre creo que si no hubo una masacre mayor en el estallido, fue porque justamente habíamos construido memoria. Así que a ustedes y a todas las personas que antes de nosotros trabajaron por la memoria y los derechos humanos, muchas gracias por regalarnos el futuro. ¿Ah? Y eso, muchas gracias. Y ahora, bueno, del libro. El libro es algo que no iba a ser así, ¿no? El libro era otra historia, ¿no? Y con el tiempo, y es un libro que me gustó mucho escribir, porque hablar de lo que a uno le pasa es algo que cuesta, ¿no? Todavía emociona. Entonces, el libro costó muchos años. El libro originalmente era otra historia. El libro era la historia de cómo mi padre había logrado infiltrar a la policía y al ejército durante años, ¿ya? Y era la historia de esos hombres y mujeres que habían permanecido durante toda la dictadura infiltrados en las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿no? Ese era un mito urbano, ¿ya? Había algunas que sabían de esa historia, de ese mito urbano, pero la verdad es que nunca se había conocido esa historia. Y cuando yo estaba haciendo ese otro libro, que es Milico Garte, Traición a la Patria, que era la historia de la corrupción militar, un día se me acerca alguien y me cuenta que eran parte de este equipo que había trabajado con mi padre y que habían permanecido en las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones, sobre todo durante 17 años. Y
bueno, yo empecé a hacer ese libro, ¿no? Ellos de hecho nos encontramos y nos comimos un asado, me contaron toda la historia de una parcela por aquí cerca, cuyo lugar no puedo revelar. Pero con el tiempo ese libro se fue haciendo muy difícil de escribir, porque muchas de esas personas, aunque me contaban sus historias, necesitaban mantenerle en secreto, ¿no? Había uno que había estado toda su vida en la PDI, su esposa no sabía quién era, su hijo era un agente de la PDI y él era funcionario en retiro de la PDI, pero dirigente de los policías en retiro. Entonces no podía contar esa historia y exponerlos, ¿no? Entonces el libro fue mutando durante estos 8 años y se transformó en una historia más personal, que me costó mucho escribir, que era la historia de cómo nosotros habíamos vivido el secuestro y asesinato de mi padre, y cómo habíamos vivido, en el fondo, algo que le pasó a muchos miles de chilenos y chilenas, que era la búsqueda de justicia, la búsqueda de verdad, la búsqueda de los cuerpos, y cómo habíamos vivido también lo que fue un retorno a la democracia, donde el país en algún minuto quiso optar por el olvido, pero afortunadamente no sucedió. Y yo diría que fue de todos los libros el más difícil de escribir, sin duda, porque esos otros libros que están ahí siempre yo los escribía muy rápido, ¿no? Investigaba un año y medio, ¿no? Por ejemplo, el Milico Gateo, sí, también no está ahí, el de Ni Orden ni Patria, que era el Paco Gateo, de la FP, todo eso, yo lo investigaba un año y medio, y después me encerraba y en 5 o 6 semanas escribía los libros, ¿no? Cuando ya tenía toda la información me encerraba, le pedía que nadie me hablara, que solo me comía galletas y tomaba café, y con eso me encerraba a escribir. Y este libro fue distinto, ¿no? Porque ya no era una escritora en tercera persona que hablaba de lo que otros habían hecho, sino que había que contar lo que a uno le había sucedido. Era un libro donde había que encontrar esa voz, y era un libro que también yo no quería que fuera solo recuerdo, ¿no? Que fuera solo un recuerdo personal, porque me parece que uno de los aspectos centrales de la memoria es que no solo son los recuerdos, sino que esos recuerdos están entrelazados con otras personas, están entrelazados con situaciones comunales, con situaciones nacionales y muchas veces incluso con situaciones mundiales, ¿no? Hay eventos globales que nos terminan afectando, ¿no? El día atrás, antes de la caída del muro de Berlín, mañana una guerra, la pandemia, ¿no? Son situaciones que nos afectan. Y el libro fue entonces entretejiendo esta historia personal con situaciones, yo diría, externas a la familia, pero que van marcando, ¿no? Van marcando lo que nos pasa, ¿no? Desde aspectos como la vuelta a la democracia, la detención de Pinochet en Londres, ¿no? El momento en que nos damos cuenta que por fin podemos obtener justicia, ¿no? En mi familia hubo varios asesinatos, digamos. Uno fue mi padre, fue su hermano Ricardo, el otro más, bueno, que es el más conocido, mi tío Manuel Guerrero, ¿no? Que fue degollado. Nosotros tuvimos, no quiero decir suerte, una palabra muy equívoca, ¿no? Pero logramos encarcelar a todos los que fueron parte de sus crímenes, ¿no? Quizá 1 o 2 escaparon, pero logramos cancelarlo a todos. Pero eso fue después de 50 años, después de medio siglo. Entonces, este libro se divide en 3 grandes capítulos, ¿no? Que son el capítulo de los hechos, que yo le llamo así, que es cómo ocurren las cosas, la visión de uno. La visión de la memoria, que es cómo la recordamos, la resignificamos, cómo nos reconstruimos. Y el momento de la justicia, ¿no? Que creo que tiene 2 partes, ¿no? Yo creo que tiene una parte que es la parte de lo que se logró en tribunales, pero tiene otra parte que también fue, creo yo, me puedo equivocar, pero creo que también fue mi trabajo periodístico, ¿no? El Milico Gateo, de enfrentar en democracia también acciones del ejército en mi contra, el espionaje militar por investigar la corrupción, que hoy día mismo está el jefe de inteligencia del ejército y un presidente de corte de apelaciones encarcelados por el juicio que tengo contra ellos, ¿no? Que este es un juicio por hoy, no por ayer. Y que bueno, ahora en un mes y medio más debería partir del juicio, está en prisión preventiva, pero bueno. Entonces,
Creo que el texto es una historia más de una familia más latinoamericana o chilena, ¿no? Que en los últimos 20, 30, 40, 50 años enfrentó estos procesos de persecución, estos procesos de criminalización, bueno, que le han puesto en la calle muchos nombres, ¿no? Prácticas sociales genocidas, politicidios, en fin, pero que finalmente son procesos que lo que pretendieron fue simplemente construir una nueva relación entre el Estado, la economía y la sociedad, construir una sociedad distinta, ¿no? Los que somos más viejos, ¿eh? Acá casi todos son jóvenes, pero los que somos viejos, nos acordamos que las relaciones personales, las relaciones humanas eran distintas hace 30, 40 años, ¿no? La forma de comunicar. Hay que pensar que, por ejemplo, hay dos productos culturales, ¿no? que con el tiempo desaparecieron: la prensa escrita y la carta. Cuando éramos chicos era imposible pensar en el mundo sin un diario y un café y una relación a distancia sin una carta, ¿no? Hoy día esos dos soportes, ¿no? Esos dos papeles desaparecieron. Entonces es un mundo que cambió mucho, ¿no? Y creo que también esas reflexiones yo intenté incorporar en ese libro, ¿ya? Para que en el fondo no solo fuera una serie de hechos relatados, una concatenación de hechos, sino que también fuera una reflexión sobre esos hechos, ¿no? Y creo que si demoré tanto en hacer el libro, que fueron 8 años, es porque había que pensar mucho lo que se quería decir. No sé si hizo bien o mal, pero había que hacer un libro que nos permitiera dialogar, que nos permitiera hacer algo que el otro día decía mi amiga Mónica González, la periodista CIPER, cuando yo estaba presentando un libro de ella, sí, estaba sentado ahí, que son tiempos hoy, tiempos muy difíciles, tiempos de mucha atomización, de mucha separación entre las personas, en la sociedad, y que va a ser muy necesario volver a juntarnos, ¿no? Volver a construir un colectivo, volver a construir esperanza, volver a construir una idea de futuro, creo yo, ¿no? No voy a salir de mi labor de lugar de periodista o eso, ¿no? Yo creo que hoy día tenemos una situación muy compleja en el país, en América Latina y en el mundo, ¿no? Una situación de vuelve un tipo de fascismo más tecnológico, ¿no? Un tecnofascismo, pero tenemos una situación también muy compleja porque los movimientos democráticos o las izquierdas no logran tener un proyecto, no logran tener una voz, y es tremendo, ¿no? Cuando uno escucha a la alcaldesa, a la ex alcaldesa comunista de Santiago diciendo que sería bueno sacar a los militares a la calle, ¿no? Y se queda en la nieve, ¿no? Cuando uno ve que el presidente Boric, ¿no?, del Frente Amplio, le dice a la Corte Interamericana que Chile no le reconoce potestad respecto a los crímenes de lesa humanidad y sobre todo las desapariciones forzosas, una postura contraria a la Corte Suprema incluso, ¿no? La verdad es que uno dice, vaya, ¿no? Vaya, ¿qué tipo de gente es esta que se olvida de que la política también es ética? Que la política no solo es operación de corto plazo, sino que también es historia, que también es ética, que también es un espacio de saber perder, ¿no? Nada, yo no quiero hablar más porque prefiero que conversemos entre todas y todos. Y nada, muchas gracias. Estoy bien emocionado, así que gracias. Mi nombre es Isabel Madariaga. Muchas gracias, Mauricio, por tus palabras. Muchas gracias por la invitación a la Corporación Memoria Neuquén y a Random House, Grupo Editorial. Muchas gracias a quienes nos acogen aquí en la biblioteca. Y teniendo presentes las primeras palabras de Mauricio, creo que es lo que se logró con justicia y verdad en este país, se logró con personas como Corina, ¿no? Corina, que fue una luchadora incansable, a quien le mataron a su padre
padre y sus hermanos acá. Y ella y su familia y sus amigos y toda la gente que la apoyaba ha logrado lo que es cierto, como dice Mauricio, debemos reconocer. Argentina y Chile son de los pocos países que han logrado procesos de justicia y de verdad. Quedan pendientes. Esa es la tarea. Yo voy a escribir unas palabras a partir del libro, por supuesto, de Mauricio, y si me permite, quisiera leerlas. Trataré de ser breve porque la idea es aprovechar aquí la presencia de Mauricio. La historia que nos narra Mauricio se cruza con los asesinatos ocurridos en 1973 en esta comuna, porque su historia da cuenta de lo sucedido en nuestra sociedad y porque es un periodista valiente que a través de sus investigaciones ha develado graves actos de corrupción que estaban ocultos para la sociedad, que estaban ocultos para nosotros. Es también un luchador incesante por el derecho a la libertad de expresión. Mauricio, periodista de investigación exhaustiva, quien fue objeto de espionaje cuando investigó y dio a conocer a la opinión pública el mega fraude de las Fuerzas Armadas chilenas en el llamado caso Milico Gate. Nos relata en su libro su historia personal, inmersa en un país, en nuestro país, historia que se inserta en nuestra sociedad de horrores y traiciones, de búsqueda de justicia, de desencanto, de memoria y derechos humanos, pero también de esperanza. Es un libro de historia personal, pero también social, sobre qué significa buscar justicia en Chile, sobre qué significa hacer periodismo de investigación. Un libro que recorre una parte de la historia de Chile y, como dice el autor, también de América Latina. Es un libro que invita a la reflexión y que nos entrega información para muchos tal vez desconocida o no recordada, como por ejemplo el rol de un ministro de Educación de la dictadura, Gonzalo Vial Correa, quien en 1979 decidió perseguir y dejar sin empleo a miles de profesores por el hecho de pensar distinto. En algún momento señaló Mauricio que su libro está escrito de forma austera, clara, sencilla, porque el horror de lo descrito, de lo vivido, no requiere grandilocuencias, porque, como él señala, uno de los mayores desafíos del periodismo de investigación consiste en definir cómo narrar con una perspectiva ética el horror, en especial cuando indagamos un pasado que jamás concluye y que interpelan los límites del lenguaje y de los formatos literarios, cuando avanzamos, como dice él, sobre fronteras biográficas e íntimas. El horror vivido en carne propia lo describe al señalar que después de revisar, escuchar y redactar como periodista cientos de testimonios de víctimas de los genocidios vividos en el Congo, Armenia, Alemania, Chile, Argentina y Centroamérica, no logró imaginar el infierno que atravesó Checho, su padre. Al leer el libro, no pude dejar de pensar en esos niños que vieron cómo secuestraban a su padre, los ojos de tristeza y dolor de su madre, el padre que no volvía para después tener la certeza de su muerte, pero sin poder despedir sus restos. Los seguimientos y amenazas que siguieron a la búsqueda de justicia, las restricciones a las que fueron sometidos. Así lo expresó su madre en una denuncia judicial. Nuestra familia ha sido objeto de graves hechos de amenazas y amedrentamientos que buscan sin duda hacernos desistir de las numerosas gestiones que tanto yo
como otros familiares, hemos llevado a cabo para conocer el paradero de José, del padre de Mauricio. Al respecto, escribe Mauricio, yo no leí las cartas que amenazaban a mi abuela, era un niño. Recuerdo sí los susurros, las medidas de seguridad, las prohibiciones, los días sin poder salir de casa después del colegio, como si las murallas de adobe centenario pudieran protegernos. Uno de los tantos hechos que me impactaron fue cuando Mauricio describe que en 1978 Luis Navarro, fotógrafo, y la madre de Miguel lo llevaron a él y a su hermano al Parque O'Higgins. Les pidieron que se apoyaran en el tronco de un árbol y les tomaron una foto de su rostro. En esos momentos lo vivieron con alegría, como un acto de privilegio, en un tiempo en que la fotografía y los retratos eran un bien necesario escaso. Eran niños. Pero ahora se pregunta el autor, cuando escribo estas líneas, pienso que acaso fue la forma amable de escribir un registro de nuestras vidas por si algún día ya no estábamos. Personalmente, fue inevitable para mí, después de leer estos hechos, que volviera a mi presente una situación vivida a comienzos de los años 2000. En esa ocasión me encontraba con Rosalina Tuyuk, dirigente maya guatemalteca, incansable luchadora, y con un dirigente indígena colombiano. En esa oportunidad, y al escuchar Rosalina lo que estaba sucediendo en Colombia contra las y los dirigentes indígenas, le recomendó que cuando se trasladaran dentro del país, alguien anotara con qué ropa iban vestidos, para después facilitar su reconocimiento en caso de que fueran asesinados. Rosalina hablaba desde su propia experiencia como sobreviviente de un genocidio contra el pueblo maya. Así es, nuestra historia está entrelazada con la de América Latina. Mauricio tenía solo 9 años cuando el 14 de agosto de 1979 declaró ante el juez Servando Jordán. Un mes después, el juez sobreseyó la causa. Pero debemos decir que en 1979 ningún juez de este país podía negar la existencia de los detenidos desaparecidos, como lo había hecho hasta ese año la dictadura a nivel nacional e internacional. ¿Por qué no lo podían negar? Porque en noviembre de 1978, como dice Mauricio, una grieta se abrió en el olvido que pretendían imponernos la dictadura. Porque una denuncia ante la Vicaría de la Solidaridad dio cuenta del hallazgo en los hornos de Lonquén. Los restos de 15 personas, campesinos y estudiantes asesinados en 1973 por carabineros, estaban en esos hornos. Como dice Mauricio, aquella fue la primera vez que cuerpos o vestigios de detenidos desaparecidos fueron encontrados en América Latina, atestiguando que las denuncias de los familiares eran reales en todo un continente. La búsqueda de justicia fue incansable. El libro da cuenta de un informe enviado a Washington por el entonces embajador David Cooper, donde se describe el diálogo sostenido entre la madre de Mauricio y otras mujeres que lo acompañaban y que buscaban a sus seres queridos con el diplomático Daniel Clerc. Al respecto se expresa: tras destacar que mi madre se sentía notoriamente incómoda de pedir un favor a la embajada estadounidense por el papel clave de ese país que el golpe de Estado contra Salvador Allende, el texto concluye con una pregunta que resume todo el sentido de ese encuentro. ¿Quién señala el escrito desclasificado? ¿Se atreverá a contarle a estas personas lo que ellas probablemente quieren escuchar, pero seguramente jamás podrán aceptar?
El camino de la justicia fue lento, la causa de su padre fue olvidada hasta 1998, hasta, como mencionó Mauricio, la detención de Pinochet en Londres. Porque, como se expresa en el libro, más allá de las consecuencias judiciales, la captura del dictador abrió una rendija en nuestra historia. Los violadores de derechos humanos dejaron de ser intocables y sus crímenes impronunciables en el espacio público. Y como mencionó también Mauricio, que narra en su libro parte de las secuelas de la dictadura, y señala: nosotros jamás volvimos a situar al ser humano y a los espacios colectivos como el centro de nuestro lenguaje. Palabras como emprendimiento, meritocracia, rentabilizar, productividad o competencia coparon el imaginario cotidiano de millones de personas durante décadas. También guerra, lucha y seguridad. Por contraste, expresiones como solidaridad, bien común, cooperación, paz e incluso derechos humanos se tornaron anatemas, fueron extirpadas de nuestras posibilidades narrativas. Y una gran parte de nuestros anhelos de verdad, justicia y memoria también fueron cercenados. Nadie que no lo haya experimentado puede entender lo que significa vivir sin aquella esperanza. Quisiera compartir con ustedes este párrafo del libro. Cuando acudí en 2022 a los alegatos por el caso de mi padre ante la Corte Suprema, 2022, sabía que la demora de medio siglo en dictar sentencia era un acto de arbitrariedad e injusticia, pero también que la defensa de los derechos humanos es el único camino social a la justicia. Para cerrar, quisiera remarcar el valor de las políticas de memoria entendidas, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la promoción de una cultura inspirada en los valores de la democracia y orientada a crear conciencia sobre la necesidad de impedir que vuelvan a ocurrir graves violaciones de derechos humanos, a partir de intervenciones legítimas, sustentadas en evidencia documental y forjadas con la participación de las víctimas y familiares. Sobre ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, en un reciente comunicado de prensa, señalaron que los Estados deben fortalecer sus acciones por memoria, verdad y justicia respecto de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, porque responder a las deudas pendientes no solo significa honrar y dignificar a las víctimas del pasado, sino garantizar una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos en el presente y en el futuro. Y para finalizar, solo quiero honrar a tu mamá. La verdad es que me conmovió mucho su... Eso nada más. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Vázquez, profesor de profesión, profesor de educación especial. También para mí agradecer la invitación de la corporación, desde el respeto también a la memoria de nuestra historia. El desafío es súper potente cuando visualizamos que han pasado ya medio siglo y aún no podemos abordar libremente en las aulas la memoria. Hay que considerar que hay un marco regulatorio que establece los acuerdos internacionales respecto a lo que entendemos los enfoques de derecho, pero aún tenemos sesgos ideológicos en las aulas que obstaculizan el poder abordar la historia nuestra. Por lo general
uno escucha que abordamos y opinamos de lo que se dio en la Alemania nazi, ¿no es cierto?, lo que se dio en Italia, pero finalmente nadie habla de lo que se dio acá en la localidad de Chile, o sea, el genocidio que se dio y que aún hoy nos impacta y que repercute en nuestra identidad. Es súper complejo cuando hablamos de identidad, cuando no tenemos aún sanado ni resignificado esa herida. Por eso también es la responsabilidad nuestra como profesionales de la educación en preservar, ¿no es cierto?, la memoria, de discutir, ¿no es cierto?, en nuestras aulas, desde la educación inicial, resguardando toda esta historia. Recuerden que nuestras aulas están desde la educación inicial, la educación de jóvenes y adultos, y la perspectiva y la formación ciudadana es transversal, claramente acotada a sus niveles de desarrollo, pero es fundamental potenciar la ciudadanía y la democracia desde la sala cuna. Hoy en día es discusión porque estamos con jóvenes, estudiantes y niños muy reactivos, con muy poca tolerancia a las frustraciones, donde no se están dando los acuerdos, no son capaces de discutir, de consensuar, y eso también tiene que ver con que estamos al debe también en lo que tiene que ver con la formación ciudadana y con elementos transversales del currículum. Nos hemos centrado en esta historia en estos últimos 30 años, en la cobertura, ¿no es cierto?, en la privatización de la educación, pero no hemos tenido una discusión real de qué queremos desarrollar, qué buscamos, qué ciudadanos hoy, porque estamos en el siglo XXI. Entonces finalmente al momento de ver y ir leyendo de todo este trabajo de análisis, de ir foja por foja, yo creo que eso también es un proceso no menor, ¿no es cierto?, y muy profundo. Pero también hay un nuevo desafío. Hoy día hablamos de la era digital, ¿no es cierto?, la inteligencia. Entonces también hay una transición, yo creo, a la memoria digitalizada, porque finalmente tú hablas de que hoy ya no se habla de la escritura. De hecho, ahora uno les dice a los jóvenes, a un niño, pucha, escribe algo relacionado tal vez a lo que entiendes tú, hagamos un análisis de político, y no son capaces de hilar, ¿no es cierto?, una idea, no son capaces también de verbalizar, ¿no es cierto?, una opinión. Y eso también tiene que ver porque nos hemos instrumentalizado en la educación, y eso también nos está costando. Y también lo que está haciendo la memoria en la corporación, en las aulas, también nos permiten abrir las aulas desde esa perspectiva curricular, y dar un sentido práctico y local, porque finalmente este contexto se dio aquí mismo, ¿no es cierto? Nuestros mismos estudiantes conocen la historia porque es algo cercano, y eso también puede ser muy productivo, porque eso también genera un impacto más significativo al tener una vinculación directa. Y también quedo también con la sensación de que finalmente hoy como profesor estoy acá, pero también hacia atrás de todos nosotros hay muchos que ya no están, que aún quedaron en la espera de su deuda histórica, que aún hoy están, ¿no es cierto?, resistiendo. También la precarización docente, pensando en que con la privatización de la educación también a todos estos más de 1000 docentes que fueron perseguidos y exiliados no pudieron buscar otra fuente, ¿no es cierto?, laboral, pensando en que uno también tiene familia. Entonces finalmente no se dio todo ese impacto social, y el menoscabo profesional también. Yo me pongo al lugar de nuestros docentes que tuvieron que vivir la persecución. También la raíz también de este análisis, también hay un menoscabo también a las organizaciones sindicales. O sea, finalmente hoy en día el desafío, haciendo un análisis también pedagógico, va enfocado al uso ético de la información. Ustedes saben que hoy en día todo puede ser utilizado en su contra, los llamados fake news. Entonces finalmente el desafío es que nuestros jóvenes, los estudiantes, sepan de buscar fuentes de información, de hacer un análisis, de tener un análisis crítico y de ir interpretando esos datos, porque finalmente hoy uno se puede quedar con cualquier información de la red y lo puede asimilar como algo real, y eso también puede desinformar, y eso genera también este efecto que hay hoy en día de desinformación, de una democracia extraña, que a veces uno no entiende si realmente busca el diálogo y el respeto por los enfoques de derecho, pero finalmente el desafío hoy en día es instalar la cultura cívica en las aulas, el respeto a la democracia, y ese desafío es potente. Así que quise darle ese sentido pedagógico. Por lo que yo no participo mucho en este tipo de instancias, porque soy un poco más rata en ese sentido. Entonces, claro, para mí también fue un desafío no menor,
Y también agradecer a ustedes porque gracias a la memoria y a la historia y a la información que nos entregan a nosotros los más jóvenes también nos permite ser coherentes y también ir transmitiendo a las nuevas generaciones esta información y que no se pierda y que también se resignifique y que también nosotros tengamos esa historia y también nuestra identidad, que finalmente no sé si nuestra cultura conoce esa palabra. Así que eso, muchas gracias. No se me adelante el libreto. Bueno, agradecer nuevamente, dejamos abierto el micrófono inexistente, pero a viva voz, como en el campo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Agradecer a los panelistas, agradecer a Mauricio por haber venido, a ustedes por estar acá. Entonces dejamos abierta la palabra para quien quiera comentar, preguntar. Buenas noches. Quiero felicitar las palabras de cada uno de los profesionales que están en el panel, a la señora abogada, a Mauricio, también lo he visto por televisión también, en esa edad, al señor docente, profesor también, agradecerle. Sí, pues la memoria, ¿no? La memoria que hoy día nos tiene tan pateado, ¿no? Tan pateado, porque cada vez uno dice, ¿dónde busco? ¿Dónde voy? ¿Hacia dónde quiero? Y hoy día ese hacia dónde voy, qué es lo que quiero, está pasando por nuestros jóvenes, por los niños. Qué importante lo que dice el docente, cuánto cuesta entregar eso, cuánto cuesta hoy día a los profesores, a los docentes en las aulas impartir, entregar. ¿Cómo recibe ese niño? ¿Cómo está recibiendo? Entonces, hay una preocupación grande que también lo conversaba con Susana, con mi pareja, que es preocupante lo que estamos viviendo. Nosotros como pobladores, como yo, un obrero, trabajador toda mi vida, me doy cuenta que cuánta verdad cuando Mauricio dice ya hoy día no hay dos, hay dos. No está la carta, no está el diario que nosotros teníamos, que los viejos en esos tiempos tiraban el siglo a las casas, esos viejos trabajadores que tiraban los diarios a las casas, y uno iba al almacén y estaba el almacenero leyendo el diario y le pasaba el diario a uno para que lo leyera. Entonces, memorias, ahí está la memoria de uno. Pero yo quiero terminar con lo que les digo. No es ser alarmista, pero la tecnología hoy día nos está jugando una muy mala pasada, una muy pésima mala pasada, y es preocupante lo que estamos viviendo hoy día, es muy preocupante. Yo trato de leer un poco por allá, por acá, libros de repente, los diarios por allá, por acá también, algunos, pero sinceramente hoy día el tema de educación estamos muy preocupados de lo que está pasando hoy día. Imagínense lo que sucedió en un colegio hoy día. Entonces son cosas que uno no quisiera ver, escuchar esto, pero lo estamos viendo. Es terrible lo que estamos viendo hoy día, y solamente agradecer estos espacios porque que nos entregan educación, que nos entregan caminar, porque no lo está, no lo está hoy día en la Junta de Vecinos, no lo está hoy día en los clubes deportivos, que antiguamente yo en esos años 70 había mucha cultura en las poblaciones, habían teatros, obras de teatro, habían exposiciones fotográficas de los barrios, qué sé yo, actores que yo me recuerdo que llegaban a las comunas, estudiantes que llegaban a hacer trabajos de investigaciones con los pobladores, con los trabajadores. Hoy día no está, no hay eso. Y tantas cosas que están en el olvido. Así que infinitas gracias a Mauricio y agradecer a la profesional, a la señora abogada, al señor docente, darle las gracias por sus palabras también. Eso, gracias. ¿Alguien más? Vamos. Sí, gracias Mauricio por
tu aporte a la memoria histórica. Personalmente yo conocí a tu papá en el año 66. Hace poco. A tu tío Manuel Guerrero igual, de la misma. Pero yo creo de que lo que se ha planteado depende de cada uno de nosotros. Yo vengo a todas estas tipos de actividades. Fui el otro día el homenaje se le rindió a la elección clandestina donde estaba tu papá, ¿no es cierto?, en calle Conferencia. Y desgraciadamente, yo digo, no éramos más de 100 personas cuando se cumplían 49 años de la ratonera. Ahora, yo soy un actor político aún, pese a todo. Y hace un mes más o menos me llamaron de la Corte de Apelaciones de Magallanes y me pidieron entrevistarme. Y el resultado de esa gestión, de esa entrevista, es de que el día 20 de mayo, o sea, hace 10 días atrás, la Corte de Apelaciones de Magallanes resolvió tomar detenido a 2 funcionarios, un abogado y un médico, que fueron los que nos torturaron el año 73 y 74 y que nos encausaron en un consejo de guerra después de 51 años. Y los denunciantes, que somos 17 jóvenes de esa época, y muchos de los cuales estuvimos sobre 3 años presos y después salimos al exilio, es un motivo de satisfacción lograr ese objetivo, que es en base a una denuncia nuestra. Entonces, el problema es de que yo veo, depende todo de cada uno de nosotros. Cuando esta sociedad y este modelo económico nos instaló la dictadura, de este individualismo acérrimo, lógicamente no encontramos soluciones o no encontramos caminos. Yo soy concejal de Peñaflor, a mi edad. Y yo le digo a mis vecinos cuando voy a la junta de vecinos a inaugurar las famosas alarmas comunitarias, proyectos de televigilancia, etc. Podemos instalar toda la tecnología, pero si nos desarrollamos de que vivimos en una sociedad, en un colectivo, y yo le coloco el caso de Chiloé. En Chiloé las mingas siguen hoy día vigentes, y ese es producto de una cultura que tiene el pueblo chilote del trabajo en comunidad. Entonces, yo creo que nosotros no hemos encerrado, no buscamos caminos. Perdónenme, cuando yo hablo y leo algo, muchos libros que tengo en mi casa, y me recuerdo el encuentro que tuvimos el año 83 para el cincuentenario de la Juventud Comunista en Berlín, donde Manuel Guerrero nos informa de que él va a regresar a Chile hacia la clandestinidad. Y después de esa parte pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Esa entrega, esa consecuencia de esos compañeros que fueron torturados hasta la muerte, por lo menos a mí, personalmente, me dan fuerzas para seguir luchando y no abandonar de que esta cosa la tenemos perdida. Sigo creyendo en los sueños que teníamos cuando teníamos 17, 16, 13 años. Yo participé en el 6º Congreso de la Juventud Comunista del año 66, y ahí conocí a tu papá teniendo 13 años.
Entonces, ¿cómo yo me voy a poder quedar en mi casa tranquilo? Tengo 2 hijos, los 2 son comprometidos políticamente y es producto de la formación que yo le di. Yo jamás le hablé a mis hijos de las torturas que me hicieron a mí. ¿Entienden? Solamente les manifiesté desde chiquitito de que en esta vida hay que disfrutarla y luchar por lograr construir una sociedad más justa, con más equidad, donde todos tengamos la capacidad de desarrollar nuestros propios proyectos de vida. Así que gracias, compañero Weibel, por tus libros, lo he leído casi todos, y yo tengo mucha confianza hoy día. Creo que estamos en una coyuntura bastante difícil, pero ojo, la derecha no. Desde mi punto de vista, la derecha no la tiene ganada. Depende de nosotros. Si nosotros vemos los resultados de la lotería, perdónenme que me extienda, de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, donde fue uno de cada lado, salvo en Concepción, en la 8ª región, en todas las otras la ganó la centroizquierda. Y la cantidad de votantes del padrón electoral que participaron en esas elecciones fue el 94% del electorado chileno. Y todas las ganó, salvo la de Concepción, la 8ª, porque nuestro candidato era malo, ex senador Navarro. Y eso hay que ser objetivo. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que le puedo señalar, compañeras y compañeros, es de que depende de nosotros que demos por ganado y que pensemos que la próxima presidenta, yo creo de que a la segunda vuelta va a pasar Kast, no la Batey. Y por nuestro lado, estoy convencido de que a la primera vuelta, quien gana las primarias va a ser Janet Jara. Por lo tanto, en la disyuntiva de la segunda vuelta, enfrentándose Kast con Janet Jara, la que va a ganar va a ser Janet Jara. Muchas gracias, don José. Primero decir que me siento muy honrada de estar aquí, teniendo cerca a muchos valientes y a muchos luchadores. Tomándome de las palabras del profesor, yo tengo un hijo profesor también, que está recién este año ejerciendo, con mucho amor hacia sus alumnos. Él le gusta trabajar en colegios vulnerables, pero también siento que la principal responsabilidad de nosotros como padres es no dejar que la memoria se pierda. Yo no siento que el colegio sea responsable de eso, porque los profesores están muy amarrados a expresar cierto tipo de cosas por programas, por distintas cosas. Yo me siento responsable como mamá de que mi hijo sepa lo que pasó, de que mi hijo sepa los hechos a través de mí, de que se interesen o de explicarles por qué, por ejemplo, para el estallido social su mamá salió, por qué su mamá los lleva cuando va a votar, que entiendan la importancia de la participación y que las cosas no se pierdan, parte por nosotros como padres. Enseñarles a medida que crecen, de acuerdo a su edad, pero mostrarles, contarles, por ejemplo, contarles lo que pasó en Neuquén, contarles lo que no entiendan, contarles, hacerlos partícipes de esa historia terrible que tenemos. Siento que nosotros como padres somos los primeros llamados en hacer eso. Mis hijos leen porque nos ven a nosotros dos con una pila de libros siempre, si no, no leerían. La tecnología no es enemigo de la educación, al contrario, puede ser una gran herramienta. Entonces, eso quería decir, como que no hay que culpar o no hay que endosarle un poco al mundo moderno lo que pasa, sino que a nosotros hacernos responsables como padres de que nuestra historia no se pierda.
Porque si en el colegio quitan las horas de historia, yo se las doy a mi hijo en la casa. Si ya no hay educación cívica, yo lo hago que me acompañe a votar y le muestro la importancia de manifestar mi opinión. Entonces creo que nosotros somos los primeros llamados a preservar la historia, los padres. Eso. Acá, Mauricio, todo un gusto escucharte y a todos en realidad. Y lo que quería preguntar tiene que ver con la resiliencia. Uno puede asumir como una persona adulta a partir de su experiencia de niñez o adolescencia, adquiere esa resiliencia. Y te quería preguntar por tu resiliencia, porque yo entiendo que eres niño cuando y el rol de tu mamá y el rol de la literatura en la construcción de esa resiliencia. Eso quería. Sí. Bueno, no sé, yo creo que primero de nada es como bien emocionante estar acá porque cada esta corporación lo quiere, ¿no? Bien histórica, nuestra historia. Ustedes son, para la corporación, un ejemplo de resiliencia, ¿no? Yo creo que entre todos aprendimos, entre todos y todas aprendimos a ser resilientes, ¿no? Porque era difícil, ¿no? No solamente había que buscar a los familiares. Y yo me acuerdo bien de eso porque me más encargaba también de eso, había que buscar la comida para los que no tenían cómo alimentarse, ¿no? Había que entregar el apoyo emocional para los que no estaban bien, ¿no? Que eran varios, ¿no? Había que construir redes, ¿no? Y esas redes nos fueron haciendo ser más resilientes, ¿no? Pero no es que fuera un trabajo solo judicial, ¿no? No es que fuera solo un trabajo jurídico, un trabajo intelectual de resistencia a una dictadura, ¿no? La construcción de democracia, sino que fue un trabajo esencialmente humano, ¿no? Y las mayores dificultades fueron humanas, cuando ese trabajo humano se dejó de lado, que es un poco lo que nos pasa hoy, ¿no? Encerrados en los celulares, encerrados en las tablets, ¿no? De repente dejamos ir a tomar un café o ven para acá. Entonces, creo que la resiliencia es un acto, sobre todo colectivo, también es individual, claro, pero es un acto colectivo, no es un acto que lo aprendemos colectivamente, ¿no? Y voy a poner un ejemplo personal, tal vez, pero a mí no se me había ocurrido hacer el milico Gate y que después hubiera 850 militares procesados y 4 comandantes en jefe procesados a espera de condena, ¿no? Y después a eso no se me había ocurrido querellarme contra el jefe de inteligencia actual del ejército y contra un presidente de corte de apelaciones si no hubiera tenido un ejemplo de Corina o de otras, ¿no? Entonces la resiliencia la construimos colectivamente, por eso a mí me indigna tanto.